Y vuelvo a compartir. Tengo que volver a mostrarlo porque abrí otra cosa en el medio. Ahí está. Ahora sí. Este. Perfecto. Ahí estamos. Y habíamos quedado antes del Quijote. El Quijote no lo habíamos mencionado. Acá, contenido Sí. literario. ¿Sí lo habíamos mencionado? No, 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 no. Ah, Estábamos antes. acá, contenido. Antes de la. Sí. A Se ver. concentraron en el estudio de la forma. Acá. Lejos de considerar la forma como expresión del contenido, acá nos quedamos. Lejos. En Bien. este lejos. Bien. Lejos de considerar la forma como expresión del contenido, dieron la vuelta a estas relaciones y afirmaron que el contenido era meramente la motivación de la forma, una ocasión u oportunidad conveniente para un tipo particular de ejercicio formal. Como que, a ver, yo tengo esta forma, le pongo este contenido que encaja. Por ejemplo, tengo este marco, le pongo esta foto que encaja en este marco. Eso Mm, era la forma para el contenido para ellos. O sea, lo que encajaba en una mm. forma. Lo primero que tenías era la forma y de la forma armabas el contenido. El Quijote no es un libro acerca de un personaje de ese nombre. El personaje no pasa a ser un recurso para mantener unidas diferentes clases de técnicas narrativas. Dice, el personaje Rebelión. no pasa de ser un recurso, o sea, que el Quijote, que es uno de los personajes más entrañables de la literatura española, que se ha convertido en con el famoso Quijote de la literatura universal, simplemente es un recurso para unir ciertas técnicas narrativas formales. Esa es la mirada del formalismo en relación a cómo, al análisis literario, específicamente. Rebelión en la Granja de Orwell no era, según los formalistas, una alegoría al estanilismo. Por el contrario, el estanilismo simple y llanamente proporcionó una oportunidad útil para tejer una alegoría. Bien, esta es la obra que les mencioné antes, que digo, la alegoría que Sí. hace, Rebelión en la Con Granja. Lucas hablamos, vos, Lucas, le leíste Rebelión en la Granja. Con vos era que Sí, hablábamos. sí, sí. Yo no la leí, pero con Lucas me contó que él sí la leí. Rebelión en la Granja es una alegoría en la Revolución Rusa del estalinismo, justamente. Pero para el formalismo, el estalinismo es el que dio la oportunidad de esa alegoría. Es al revés. Al revés. Ujú. Está desorientada, pero Y ya que está, lo digo, aprovecha para leerla porque es una novelita muy corta, pero muy rica en cuanto a la construcción de una alegoría a través de una fábula en la que se retoman personajes. Hay una referencia histórica, pero imposible de no ver, hay una alusión imposible de no reconocer, eh, y muestra cómo el poder, cuando el pueblo gana y llega al poder, se convierte en el nuevo tirano. Muy buena. Y después hay una obra contemporánea, un cuento contemporáneo que no está en internet, que yo lo tengo tipeado porque en la pandemia nos sobraba el tiempo a todos encerrados, entonces se lo dicté a la computadora y la computadora lo escribió, que es Animalia. Animalia es una intertextualidad de Rebelión en la Granja en cuanto a un grupo de animales que se rebelan contra la tiranía del hombre a través de un chip. Es ciencia ficción muy bueno, pero que automáticamente te lleva a tu cabeza Rebelión en la Granja. Como que Rebelión en la Granja es una obra clave dentro de las lecturas literarias porque se reescribe en muchas obras posteriores. Hay algo que a mí me gusta mucho referir y que coincido mucho. Hay un escritor literario y de ensayos argentinos que es Gamerro, que me encanta leer, y él dice que lo que hace que una obra siempre sea contemporánea son las reescrituras que se hace de la obra,
pero no en cuanto a mencionarla, en cuanto a reescribir el estilo, el tema, el personaje, el momento en que el lector puede volver con su cabeza porque hay algo que lo llevó a esa obra, hace que esa obra siempre siga siendo una obra contemporánea. O sea que la contemporaneidad o que una obra sea un clásico depende de cómo se la reescriba a lo largo de la historia. Y él dice que mientras mientras la literatura argentina siga reproduciendo o escribiendo hechos de violencia, de sangre, violaciones o de abuso de poder, El Matadero va a seguir siendo una obra clásica del canon de la literatura argentina, porque cada Claro. Se actualiza. momento, exacto, es una actualización de la violencia con la que nace la narrativa argentina. Muy, muy bueno y muy recomendable que lo lean como crítico, porque tiene algunos comentarios de él también suelo usar mucho, porque me encanta el análisis que hace de Joyce como el traidor a la lengua, aquel que escribe en la lengua inglesa para contar cuáles son las tradiciones irlandesas, usa la lengua hegemónica del poder para poner en el poder las costumbres de un pueblo colonizado, justamente. Muy bueno también ese planteo. Y muy claro, muy lúcido, muy simple de entender. Bien, seguimos. Esta desorientada insistencia ganó para los formalistas el nombre despreciativo que les adjudicaron sus antagonistas. Es decir, Aun cuando no opositores. negaron, claro, opositores. Aun cuando no negaron que el arte se relacionaba con la realidad social, a decir verdad, algunos formalistas estuvieron muy unidos a los bolcheviques, sostenían desafiantes que esta relación para nada concernía al... El crítico se alejaba, ellos se alejaron de la relación entre una obra y lo que dice acá, la realidad realidad social. social. Desconocieron y negaron una relación entre obra y realidad. Los formalistas principiaron por considerar la obra literaria como un conjunto más o menos arbitrario de recursos a los que solo más tarde estimaron como elementos relacionados entre sí o como funciones dentro de un sistema textual total. Bien, es un análisis lingüístico de una obra literaria. Un conjunto más o menos arbitrario, característica del signo lingüístico de recursos, que los recursos son los morfemas con los cuales nosotros podemos construir palabras y significaciones, a los que Claro. solo más tarde estimaron elementos relacionados entre sí, o sea, la lengua como un sistema, con funciones, las funciones de la palabra dentro de una oración, que es la unidad mínima de análisis del estructuralismo, dentro de un sistema textual total que vendría a ser el discurso. Por eso es muy lingüista, un análisis muy lingüístico de la obra. Y ahí vamos a Bien. esto. Entre los recursos, Entre los recursos quedaban incluidos sonido, imágenes, ritmo, sintaxis, metro, rima, técnicas narrativas. En resumen, el arsenal entero de elementos literarios formales. formas. La forma. Exacto. El relato, cómo se cuenta la historia, con qué recursos formales el autor contó esta historia, pero dentro de ahí no quedaba contemplado la originalidad, la innovación, la ruptura, las emociones, el impacto que generaba, el efecto que generaba en el lector, o sea, excluida totalmente la pragmática, que es esta cuestión de lo que La genera, función. exacto. Eso quedaba fuera porque era interno. Cuando hablamos de forma, hablamos de un análisis interno, ningún tipo de relación externa. Por eso no tenía que ver con la realidad social, porque la forma en sí se puede observar, no necesito el contexto. Yo puedo Claro. ver que está construido desde la forma, desde la voz de un narrador omnisciente. Lo puedo ver, no necesito la realidad social para ver. Ahora, ¿por qué un narrador omnisciente? ¿O por qué el matadero? Bien, el matadero. ¿Por qué el matadero tiene un narrador testigo? Claramente que tiene que ver con una realidad social en que no se iba a poner en primera persona, iba a contar lo que estaba viendo, no se iba a involucrar como personaje,
porque no era el objetivo ni ser unitario ni ser federal en ese cuento, sino ser alguien diferente, ¿se entiende? Es la elección de este recurso formal no se puede analizar desde lo que se vea No dentro se del... puede desestimar. Exacto, Sí. no y sí tiene que ver con una cuestión histórica en el momento en que Echeverría decide escribir El Matadero. Él no se iba a presentar ni comunitario ni como federal. Él pertenecía a un grupo de intelectuales que retomaban los valores de la Revolución de Mayo y volvían sobre eso, pero no se identificaba con. Entonces lo escribe como un testigo, claramente. Pero eso, el formalismo lo deja fuera, simplemente observa el tipo de narrador, la forma. No da una explicación del por qué, no la necesita. La forma se justifica a sí misma. Es una lectura posible. Sí, no dejo de pensar que se queda con una parte y se pierde en otra. Exacto. Y se pierde otra. Exacto. Bien, seguimos. Estos compartían su efecto enajenante o desfamiliarizante. Lo Enajenar, específico de sí, enajenar. perdón, enajenar, o la palabra enajenante es una palabra muy del campo de la filosofía, de la enajenación de la que hablará, si no me equivoco. Esto va a quedar grabado, Va a quedar grabado, no importa, no importa. de lo que va a Yo ser no lo Marx, sí, de lo que va a recuerdo ser el término, pero no lo puedo relacionar con un con pensador Marx, de filosófico. lo que va a hacer Marx Marx. cuando hable de la enajenación en el ritmo y en la cuestión del ritmo y del trabajo, del hombre enajenado que trabaja en un mundo, o sea, que es parte de un mundo laboral y que trabaja y se enajena de su propia vida. Ese enajenamiento quiere decir ese alejamiento de, entonces la obra sacada de su contexto, analizada solo en su forma, está enajenada, a eso refiere. Ujú, ok, está como aislada. Sí, sí, analizada Desfamiliarizante también es exacto. una palabra Ujú. interesante, como no relacionada con otra cosa. No, exacto. Lo específico del lenguaje literario, lo que lo distinguía de otras formas de discurso, era que deformaba el lenguaje ordinario en diversas formas. Sometido a la presión de los recursos literarios, el lenguaje literario se intensificaba, condensaba, retorcía, comprimía, extendía, invertía. El lenguaje se volvía extraño y por eso mismo también el mundo cotidiano se convertía súbitamente en algo extraño, con lo que no está uno familiarizado. Bien, entonces, no solo es la forma, sino que dentro de esa forma, los recursos formales que hacen a una obra, que no, o sea, nosotros los analizamos, los recursos formales, el otro día leímos hoy temprano y vimos formalmente cómo iba trabajando década por década y los saltos temporales, como eso se llama elipsis, son recursos formales, pero ahí vuelve entonces sobre la explicación. Y el lenguaje se desfamiliarizaba Se del volvía extraño. se extrañaba Ah, violentamente. bien. En el lenguaje rutinario de todos los días, nuestras percepciones de la realidad y nuestras respuestas a ella se enrancian, se embotan o, como dirían los formalistas, se automatizan. La literatura, al obligarnos en forma impresionante a darnos cuenta del lenguaje, refresca esas respuestas habituales y hace más perceptibles los objetos. Ese es un lindo enfoque, Sí, sí, sí. sí, como corrernos de la cotidianidad. Exacto, que la literatura, Esa cachetadita de lo literario tiene que ver entonces con eso de correrse, vamos a ver este término porque está muy bueno, correrse de lo cotidiano para el formalismo. ahí está. Quedé en objetos. Se automatizan.
Objeto, sí. Al tener que luchar, ahí lo voy a levantar. Al tener que luchar, al tener que luchar más arduamente con el lenguaje, al preocuparse por él más de lo que suele hacerse, el mundo contenido en ese lenguaje se renueva vívidamente. Quizá la poesía de Gerard Manley Sí. Hopkins proporcione a este respecto un ejemplo gráfico. Bien, El no discurso la leímos, literario, no la no la leímos, leímos, así que no la podemos referenciar. no, no puedo hacer el atado de cabos que hace No, la voy a leer yo, la voy a leer. Hopkins. la poesía de Gerard Manley. Claro, pero ¿será la poesía como un texto o será como el No, trabajo de este? usa este ejemplo, quizá la poesía de Gerard Manley Copy proporcione un ejemplo gráfico de Proporciona. esta renovación vívida del lenguaje a través de la forma. Yo la voy a A leer lo para mejor referir. leer algo de este señor a lo mejor nos daría una pista. Sí. El discurso literario aliena o enajena el lenguaje ordinario, pero paradójicamente al hacerlo proporciona una posesión más completa, más íntima de la experiencia. Casi siempre respiramos sin darnos cuenta de ello. El aire, como el lenguaje, es precisamente el medio en el que nos movemos. Ahora bien, si el aire de pronto se concentrara o contaminara, tendríamos que fijarnos más en nuestra respiración, lo cual quizá diera por resultado una agudización de nuestra vida corporal. Me gustó la analogía. Sí, totalmente. Quiere decir que como nosotros nos movemos naturalmente, respirando No, hay naturalmente, cosas que no vemos. no, hay cosas que en la que no reparamos porque es parte de nuestra realidad cotidiana. En cambio, la literatura, para el formalismo ruso, cuando violenta el lenguaje de manera organizada, automáticamente nos hace ver que es distinto. Entonces ahí es como sentir el aire contaminado. Ahí estamos viendo que el lenguaje es distinto. Y Algo huele raro. eso hace a la literaturidad de un texto o de lo que ellos hablan de organizar violentamente el lenguaje de otra manera. ¿Pero para qué? Para que genere esa, eh, esa conciencia de que hay un trabajo sobre el lenguaje. Igual, cuando nosotros leemos una obra contemporánea y estamos leyendo al personaje que habla y habla realmente en relación a su estatus social, su cronología, las características que el autor nos ha dado de ese personaje, estamos reparando en cómo habla, porque justamente estamos mirando que respete lo que nosotros esperamos de ese personaje. Vuelvo. Si ese personaje, vamos a la literatura siglo XXI, el personaje, el chico villero, y no, sí, no esperamos que hable como que hable como Shakespeare, esperamos que hable justamente como un adolescente que vive en una zona urbana y que tiene una cultura determinada para que para nosotros sea creíble. Estamos prestando atención en cómo habla el personaje. Tal cual. Bien. Leemos una nota garrapateada por un amigo sin prestar mucha atención a su estructura narrativa. Pero si un relato se irrumpe y después recomienza, si cambia constantemente el nivel narrativo y retarda el desenlace para mantenernos en suspenso, nos damos al fin cuenta de cómo está construido y al mismo tiempo quizás también se haga más intensa nuestra participación. Eso tiene que ver con la forma, con decisiones formales, tiene que ver con lo que hace claramente, con lo que dice Rulfo del desafío de la creación, un ambiente, un personaje y un lenguaje, y cómo construye ese relato de la historia. Eso es Me innegable. golpean la puerta, Noé. Bueno, Me golpean la puerta. Me ausento un igual ya poquito. terminamos. Ok. Atendé, atendé.
No alcanzo a ver cuánto tiempo nos queda de la reunión. Igual ya son las Bien, terminamos el párrafo, Luca, mientras viene Sebastián, así no nos demoramos. El relato, el argumento, como dirían los formalistas, emplea recursos que entorpecen o retardan a fin de retener nuestra atención. En el lenguaje literario estos recursos quedan al desnudo, o sea, hay un uso específico y buscado y planificado de un recurso literario, o por ejemplo de una elipsis, de poner una descripción para detener el tiempo. Está pensado en un cuento, por ejemplo, que haya una pausa en la narración. Por eso hoy se quedan al desnudo. Nosotros cuando analizamos y observamos un cuento, estamos observando, por ejemplo, en Hoy Temprano, el salto temporal, lo estamos observando. Estamos identificando que hubo un indicio, que hubo un salto, que hubo, aparece dentro del relato un recurso que utilizó para que el tiempo pase más rápido. Esto es lo que movió a Víctor Szulowski a comentar maliciosamente que Tristan Sandy, de Laurence Stern, es una novela que entorpece su propia línea narrativa a tal grado que a duras penas por fin comienza, y que es la novela más típica de la literatura mundial. Los formalistas, por consiguiente, vieron el lenguaje literario como un conjunto de desviaciones de una norma, como una especie de violencia lingüística. La literatura es una clase especial, y acá está la definición de literatura del formalismo. La literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta con el lenguaje ordinario que generalmente empleamos. Y acá remarcamos entonces esta definición, porque acá aparece una idea de literatura para un grupo particular. El formalismo va a decir entonces la literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta con el lenguaje ordinario que generalmente empleamos. Ser analizada y discutida. Pero en sí, en síntesis, sumamente importante, Eggleton habla, en primer lugar, entonces, de lo imaginario, del relato imaginario. Va a decir, bueno, lo imaginario y la ficción son escasos para dar cuenta de lo que hace que un texto sea literario, no es muy específico. Después va a decir que es difícil entonces separar o definir hecho de ficción. Y después nos va a llevar por todo el camino, que le dedica mucho tiempo al camino del análisis de lo que es el formalismo, para explicarnos esta forma violenta o violenta organización del lenguaje que dice Jacobson, y mostrarnos cómo, desde el punto de vista de la lingüística, el formalismo hace un análisis del discurso literario. Bien. De este texto nos quedan algunas páginas más de lectura. Creo que llegamos, Ay, no llegamos ni a Jolín. la mitad, sí, no llegamos ni a la mitad del texto, pero acá marqué la definición entonces de literatura del formalismo ruso. La literatura es una clase especial de lenguaje que contrasta con el lenguaje ordinario que generalmente empleamos. Y ahora lo que sigue en este texto es un poco pasar a otras formas en las que se puede responder a esta pregunta inicial sobre qué es la literatura, en la que en primer lugar repasamos para todos. La literatura no es entonces aquel discurso que se construye desde la imaginación y la creatividad, porque hay otras áreas que utilizan la imaginación y la creatividad. No es aquello que es puramente un hecho ficcional, porque es muy difícil distinguir entre hecho y ficción. Y por el otro lado, dentro de lo que el formalismo, el enfoque distinto del formalismo, que habla de una forma, de una violenta forma de organizar el lenguaje, según Jacobson, la literatura para ellos tendrá que ver con la forma y quedará fuera el contenido. Y lo que sigue son otras
otras aproximaciones a la respuesta de qué es la literatura que la vamos a leer la clase que viene, Bien. específicamente. Pregunto, ¿se animan a terminar de leerlo solo? ¿El texto? Sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Luca? ¿Sí? Sí, profe, sí. Perfecto. Entonces, es mejor si ustedes lo terminan de leer solos, el texto, para que la clase que viene podamos compartir el de este otro, ahí se los muestro, que tiene un apellido que yo ni me animo no me animo Ni me animo, ni me animo a aproximarme. ni me animo, pero bueno, es este, el que quiero que leamos, que es mucho más corto, este acá. Acá. Slowski, porque está mencionado adentro de Terry Eggleton. Slowski está, lo leímos, lo pasamos, el arte como artificio. Quiero que leamos, que nos podamos acercar a esta noción de artificio. Entonces, después de esto no estaba pensado, pero como pasamos por creación y pasamos por artificio, me gustaría que pasemos por Borges en el escritor argentino y la tradición que habla del arte como artificio y de la creación artística, de manera a lo Borges, de manera fantástica. Yo les dejo para que ustedes, Shklovsky. sí, para que ustedes terminen qué es la literatura de Terry Eggleton, para que el miércoles cuando nos veamos podamos leer el arte como artificio. Bien. Cualquier duda que ustedes tengan, me la consultan, no hay ningún problema. Yo me anoté alguna para leer ese poema en particular. Y si se ponen con este trabajo y aparece alguna duda en particular, que es esta propuesta, también me lo preguntan, no hay Y ningún yo me voy a problema. poner a pensar en eso. Me voy a Mm. poner a pensar de qué manera se me ocurre. Como, Unir, unir todo. A lo mejor claro, sí, 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 sí. una palabra base, una palabra central que le dé sentido a alguna rueda que gire. Bueno, yo pues ya me lo imaginé, entonces eh, lo dejo a criterio de Sí, ustedes, a la forma de ustedes y como quieran, y como quieran. ok, Bien, nos vemos mañana 7:15. Les digo 7:30, porque yo siempre me demoro con tercero. Y así siete nos lo... treinta 7:30. Entonces esos 20 minutos yo seguro, porque mañana tercero tiene que presentar unas secuencias didácticas y me voy a demorar, así que 7:30, así no los hago esperar Ok, esos 20 minutos. 7:30 nos encontramos con lingüística mañana. ok. Bien, nos vemos. Gracias, Noé. Nos Un vemos. placer, gracias a ustedes. Chau, chau. Chao.